Welcome back, brothers and sisters. Bienvenidos, hermanos y hermanas. In this second lecture, En esta segunda lección I want to talk about the urgency of reading the Bible as one story. quiero hablar de la urgencia de leer la Biblia como una sola historia. That is, it's not just a good idea to read the Bible as one story. Esto es que no es solamente una buena idea como leer la Biblia como una sola historia, But it's very urgent pero es urgente that we read the Bible as one story. que leamos la Biblia como una sola historia. About 40 years ago, 40 años atrás, a well-known New Testament scholar un erudito del Nuevo Testamento muy conocido wrote a book called The Eclipse of Biblical Narrative. escribió un libro llamado El eclipse de la narrativa bíblica. And he said this, Y él dijo esto, that for 1,800 years of the church, que por 1800 años de la iglesia, from the time that Jesus came desde el tiempo que Jesús vino to 1800, hasta el 1800, the church read the Bible as one story. la iglesia leyó la Biblia como una historia. And one of the main reasons for that, Y una de las razones principales de eso, for much of that church history, por el tiempo de la historia de la iglesia, was because the great theologian Augustine es porque el gran teólogo Agustín wrote a book called The City of God. escribió un libro llamado La Ciudad de Dios. And that book, The City of God, Y en ese libro, La Ciudad de Dios, became the book that was read more often than any other book. se hizo el libro que era leído más constantemente que cualquier otro libro. From the time he wrote it in the 5th century, Desde el tiempo que él escribió en el siglo V right up through the Reformation. hasta la Reforma. And in that book, Y en ese libro, he says there's two stories. él dice que hay dos historias. He was living in the Roman Empire when it was about to fall. Él estaba viviendo en el Imperio Romano justo antes de que cayera. And he said the first story is the story of God's kingdom Y dijo, la primera historia es la historia del reino de Dios, that culminates in the city of God. que termina en la ciudad de Dios. In Revelation 21 and 22, En Apocalipsis 21 y 22, when the city of God comes down out of heaven cuando la ciudad de Dios viene desde el cielo and the creation is restored. y la creación es restaurada. The second story La segunda historia is a story of the Roman Empire. es la historia del Imperio Romano. That's a story of the coming of the city of man, Y esa es la historia de la ciudad de los hombres, the kingdom of Rome. el reino de Roma. And he believed that kingdom would fall Y creyó que ese reino iba a caer and only the kingdom of God would come fully. y solamente el reino de Dios iba a venir como un todo. But he saw the Bible Pero él vio la Biblia as telling the story como contando una historia of the coming of God's kingdom la venida del reino de Dios until it would fully come. hasta que venga completamente. And Augustine's book was read through church history by every scholar. Y el libro de Agustín fue leído a través de la historia de la iglesia por cada uno de los eruditos. And so the church always assumed that the Bible was one story. Entonces la iglesia siempre asumió que la Biblia era una historia. But that in the 1800s, Pero en el siglo XVIII, with the powerful move of Enlightenment science, con el movimiento potente de ciencia, de la ilustración, de ciencia y razón, people began to divide the Bible up into little bits. la gente empezó a dividir la Biblia en pequeños pedacitos. And they would study as biblical scholars little bits. Y como eruditos bíblicos estudiarían solo pedacitos. They would preach little bits. Predicarían algunos pedacitos. In their devotions, they would read little En bits. sus devocionales leían pequeños pedacitos de la And they would Biblia. forget that those little bits Y olvidarían que esos pequeños pedacitos were part of a big story. son parte de una gran historia. And he said Y él dijo
that we needed to recover Necesitamos recuperar our reading of the Bible la lectura de la Biblia as one story. como una historia. If we were to be in harmony with the church for 1800 years, Si queremos estar en armonía con la iglesia por 1800 años. I believe that's true. Creo que eso es verdad. So reading the Bible as one story Entonces leer la Biblia como una historia is not some new fad, no es una nueva moda, but it's something the church has always done. pero es algo que la iglesia siempre ha hecho. It's what Jesus did in Luke 24. Es lo que Jesús hizo en Lucas 24. It's the way the Jews always read the Bible. Es la manera en que los judíos siempre leyeron la Biblia. And so in our day, Entonces, en nuestros días, when the Bible has been divided up into bits cuando la Biblia está siendo dividida en pedacitos because of the impact of science, por el impacto de la ciencia, we got to recover the way Jesus read the Bible, necesitamos recuperar la manera en que Jesús leía la the way the Biblia, Jews read the Old Testament, la manera en que Jesús leyó el Antiguo Testamento and the way Christians have read the Bible for 1800 years. y la manera en que los cristianos leyeron la Biblia por 1800 años. And I want to tell you the story about a Hindu scholar No voy a dirá la historia, pero hay un erudito indio who's recognized this very well. que reconoció esto muy bien. He's now dead. He's now dead. Ahora ha fallecido, But he was a great scholar of the world's religions. pero este era un erudito de las religiones del mundo. His name was Chaturvedi Badranath, Su nombre era Chaturvedi Badranath. and he was a... Good job. And Badranath was a great scholar of all the world's religions. Y él era un gran erudito de todas las religiones del mundo. Christianity, Cristiano, Hinduism, Islam, Sikhism, all the world's religions. todas las religiones del mundo. And he taught them in the major university in India. Y esto lo enseñaba en las principales universidades de India. And one time he said to a Christian scholar, Y una vez él le dijo a un erudito cristiano, I can't understand no puedo entender why you missionaries por qué ustedes misioneros have told us that this Bible nos han dicho que esta Biblia is another book of religion. es otro libro de religión. It's not a book of religion. No es un libro de religión. And besides, we have many books of religion in India already, and we don't need any more. Nosotros ya tenemos muchos libros de religión en India y no necesitamos más. He says, your Bible is not a book of religion. Pero su Biblia no es un libro de religión. Your Bible claims to tell the true story of the whole world. Su Biblia clama a tener la verdadera historia de todo el mundo. Your Bible claims to know where the world began. Su Biblia relata y dice dónde el mundo comenzó, In the creation of the world. en la creación del mundo. Your Bible claims to know where all of history is going, Su Biblia dice a dónde el mundo va when the kingdom of God will fill the earth. cuando el reino de Dios llene la tierra. Your Bible claims to know who the true God is Su Biblia dice o clama a decirlo quién es el verdadero Dios and how he was moving history to that goal. y cómo se ha estado moviendo hacia esa meta. So your Bible claims to know the meaning of history. Entonces su Biblia les da el significado de la historia. And your Bible claims to know the meaning of human life in that history. Y su Biblia, como decreta o dice, el significado de la vida y del mundo. And then he said this, Y entonces dijo esto, that is unique. esto es único. No other book of the world's religions claims that. Ningún otro libro de religión dice semejantes cosas. Here's exactly what he said. Y aquí es exactamente lo que dijo. There's nothing else in the whole religious literature of the world No hay nada más en la literatura religiosa del mundo to put alongside of it. que se pueda comparar a eso. He thinks Christians are crazy. Pensó que los cristianos estaban locos. He believes that the claim of the Bible is outrageous. Piensa que lo que dice la Biblia es tremendamente outrageous.
Ridiculous. ridículo. Ajá. He believes that Christians claiming to know who the true God is Piensa que los cristianos dicen saber quién el verdadero Dios es, where the world has began, donde el mundo ha comenzado, where the world's going, donde el mundo va, the meaning of history el significado de la historia is crazy. es de locos. Nobody can know that. Nadie puede hacer eso. And so this Bible makes way too big of a claim. Entonces esta Biblia, la Biblia tiene unos decretos y unos dichos demasiado grandes. So he was astonished that Christians had this book called the Bible. Entonces estaba sorprendido que los cristianos tuvieran este libro llamado la Biblia. But there were two other things that astonished him even more. Pero había dos cosas que le sorprendían aún más. The first La primera was that Christians claimed that the key to all of this was one man. es que los cristianos dicen que la llave para todo esto está en un hombre, A Jew un judío, living at one point in history. viviendo en un punto de la historia. And he didn't say this, but I'll say it. Y él no dijo esto, pero yo lo voy a decir. He didn't even live to be as old as my son. Ni siquiera vivió para ser tan viejo como mi hijo. He died in his early 30s, Murió a los principios de sus 30, crucified. crucificado. And Badrinath says, you believe that that one man Y este autor dice, ¿ustedes creen que este hombre is the key to reading your big book es la llave para leer toda esta Biblia? that claims to know the history of the world? Que que declara ser la historia de todo el mundo. That's absurd. Eso es absurdo. But the other thing that Pero he la found otra, ridiculous que la otra cosa que él encontró ridícula. was that he said, but if you're a Christian, Pero si eres cristiano and this is your book, y este es tu libro, why would you make it something less than what it is? ¿por qué lo hacen algo menor o más pequeño de lo que realmente es? It claims to be the true story of the world, Clama ser la verdadera historia del mundo, but you've made it less than that. pero lo han hecho menos que eso. You've turned it into another religious book. Lo han convertido en otro libro de religión. And so he couldn't figure that out. Entonces él no podía entender eso. Christians who had a book that was different than any other book of the world's religions Los cristianos que tienen un libro que es tan diferente de todos los libros de otras religiones and they had turned it into another religious book y lo convirtieron en otro libro de religión about individual salvation. acerca de salvación individual. Brothers and sisters, we have a special book Hermanos y hermanas, tenemos un libro especial, because that book tells the story of the true and the living God porque este libro nos dice la historia del verdadero Dios viviente who created the world. que creó el mundo, And when sin messed it up, y cuando el pecado lo corrompió, he set out on a long road of redemption. él hizo una línea para redimirlo, And the end of that journey y al final de esto is going to be the restoration of his good world. va a ser la restauración de este buen tierra, mundo. That's the book we have. Ese es el libro que tenemos. Here's a little bit of what that Hindu said. Aquí está un poco de lo que este erudito indio decía. Al leer la Biblia encuentro en ella una interpretación única de la historia universal y por ende un entendimiento único de la persona como actor responsable dentro de dicha historia. Ustedes, los misioneros cristianos, nos hablaron de la Biblia como si fuera sencillamente otro libro de religión. It's very important to read the Bible as one story, Es muy importante leer la Biblia como una historia, not just because that's what the Bible is, no solamente porque eso es lo que la Biblia es, but if the church is to be faithful. pero para que la iglesia sea fiel. And here's what I want to unfold in the next 45 minutes. Y eso es lo que quiero presentar en los siguientes 45 minutos. Paul commands us El apóstol Pablo nos dice in Romans 12, verse 2, en Romanos 12, versículo 2, don't be conformed to the world. no se conformen a este mundo. And when Paul uses the word world,
Y cuando Pablo utiliza la palabra mundo, he's talking about culture as it's been twisted and distorted by idolatry. está hablando de la cultura que ha sido moldeada y quebrada por molded and twisted by para la corrompida By an idolatrous. por una idolatría. The country of Chile El país de Chile has a different story to tell than the story of the Bible. tiene una diferente historia que decir que la historia de la Biblia. And it's a story with idolatry Y es una historia con idolatría that twists Chilean culture. que ha cambiado la cultura chilena. The country of Canada El país de Canadá has a different story tiene una historia than the diferente story of the Bible. que la historia de la Biblia. It's twisted by idolatry, Está moldeada, cambiada por la idolatría. probably far more than Chile. Tal vez mucho más que la historia de Chile. But the point is Pero el punto es that the church in Chile and the church in Canada que la iglesia en Chile y la iglesia en Canadá is called to live in the biblical story está llamada a vivir en la historia bíblica and not in the idolatrous story of its culture. y no en la cultura idólatra And de I su want país. to argue Y quiero argumentar that if we do not read the Bible as one story, que si no leemos la Biblia como una historia, it's a lot more likely es bastante seguro that we are going to be conformed to this world. que vamos a conformarnos y ser como este mundo. Let me start with a silly illustration. Déjame iniciar con un ejemplo un poco tonto. A fox says to a crow, "My, you have a beautiful voice. Won't you sing me a song?" Un zorro le dice a un cuervo, oh, tienes una maravillosa voz, ¿por qué no me cantas una canción? What's the meaning of that event? ¿Cuál es el significado de ese evento? What's going on? ¿Qué está pasando? How many of you know the story? ¿Cuántos de ustedes conocen esta historia? Okay, you're not allowed to answer the question. No están permitidos de responder la pregunta. What's going on in that event? ¿Qué está pasando en este evento? I'm not going to get you to do it No te voy a decir que lo hagas, because I don't speak Spanish. porque no hablo español. But I've done this many times. Pero he hecho esto muchas veces. And the first answer I always get Y la primera respuesta que siempre recibo is that the fox wants to eat the crow. es que el zorro quiere comerse al cuervo. Then after I rebuke them Y después de que los rechazo, les digo que eso no, for being so negative toward the fox para ser tan negativos con el pobre zorro. and said, what if it's a Christian fox? ¿Qué tal si es un zorro cristiano? What's going on? ¿Qué está pasando? And maybe the fox has the spiritual gift of encouragement. Tal vez el zorro tiene el don espiritual de ánimo. And he's encouraging this ugly crow that has an awful voice. Y está animando a este cuervo feo que tiene una voz terrible. Or maybe maybe the fox is a tone-deaf choir director. O tal vez el zorro es un director que es sordo. And he's trying to De un gather coro. a choir. Y está tratando de reunir a su coro. Or maybe the fox is hard up for a date. O tal vez el zorro ha tenido un día malo. That's what two young men said to me. Como un joven me dijo, How do we know what's going on in that event? ¿cómo sabemos qué está pasando en ese evento? Does the fox want to eat the crow? ¿El zorro va a comer el cuervo? Does the fox want to encourage the crow? ¿El zorro quiere animar al cuervo? Does he want to recruit the crow for his choir? ¿El zorro quiere reclutar al cuervo para su coro? Why does he say, you have a beautiful voice, sing me a song? ¿Por qué le dice, tienes una voz bella, cántame una canción? There's only one way to know the true meaning of that event. Hay solo una forma de conocer el verdadero mensaje de ese evento, significado. It's to place that event in the context of the bigger story.
es poner ese evento en el contexto de una historia más grande. Here's how the story goes. Esta es como va esta historia. The crow has a piece of food in its mouth, El cuervo tiene un pedazo de comida en su boca and the fox is hungry. y el zorro está hambriento And he knows he can't get up in that tree to get the food. y sabe que no se puede subir a ese árbol para obtener esa comida. So he says to the crow, "You have a beautiful voice. Entonces le dice al cuervo, tienes una voz maravillosa, Won't you sing me a song?" ¿por qué no me cantas una canción? And the foolish crow, Y el cuervo, who had such an awful voice que tiene una voz terrible and had never been complimented before, y nunca ha recibido un buen comentario, foolishly Cumplido opens antes. his mouth. ah, Foolishly opens his mouth, abre su boca begins to sing. y empieza a cantar. The food falls out. La comida se le cae, Fox grabs it, el zorro lo toma runs away. y se va. And the moral of the story is, Y el punto de la historia es, don't be deceived by flattery. no seas engañado por adulación. Now here's the point of that illustration. Entonces aquí está el punto de esta ilustración. How do you know ¿Cómo sabes the meaning of that event? el significado de ese evento? The answer is, it depends on the story. La respuesta es, depende de la historia. If the story is, once upon a time there was a choir director, Si la historia dice, había una vez un director de coro, the event means one thing. el evento dice, quiere decir una cosa. If the story begins, once upon a time there was a fox who was a counselor, Si la historia inicia, había una vez un zorro que era un consejero, means another thing. quiere decir otra cosa. But if the story is, I told it, Pero si la historia, como la conté, then the meaning of that event entonces el significado de ese evento is the crow is foolishly deceived by flattery. es que el cuervo está siendo engañado por la adulación. Now the point of all of this is this, El punto de todo esto es este, is that the meaning of human life es que el significado de la vida takes its meaning toma su significado in light of what story we believe to be true. dependiendo de la historia que nosotros creemos es verdadera. Here's how Leslie Newbegin put it. Esa es la forma de que Newbegin lo pone. La manera en la cual entendemos la vida humana depende de qué concepto tenemos de la historia humana. ¿Cuál es la historia real de la cual soy parte? The question is there a real story of the world? La pregunta es, ¿hay una verdadera historia del mundo? Does history have meaning? ¿La historia tiene significado? The Christian says yes. El cristiano dice sí. The Jew says yes. Los judíos dicen sí. The Muslim says Los yes. musulmanes dicen sí. The humanist says yes. Los humanistas dicen sí. But they all believe 4 different Pero stories. todos creen 4 historias diferentes. Which is the true one? Que piensan es la verdadera. ¿Cuál es la verdadera? Because they will shape lives differently. Porque moldeará las vidas de manera diferente. An author named Alistair McIntyre, Un autor, Alistair McIntyre, taught ethics at Notre Dame. enseñaba ética en Notre Dame. And he argued that the way you understand right and wrong Y él argumentaba que la manera en que entendemos bien, bueno o malo, depends on what story you believe to be true of the world. depende de cuál es la historia que tú piensas que es la verdadera historia del mundo. For example, Por ejemplo, if a woman gets pregnant si una mujer se embaraza and she's not married, y no está casada, what does she do with that child? ¿qué hace con ese niño? If you believe the humanist story Si crees la historia del humanismo, that has begun in an atheistic view of evolution, que ha sido iniciada en una mirada evolutiva, then that child is an inconvenience entonces ese niño es una inconveniencia and you can abort it. y lo puedes abortar. But if you believe that there's a God Pero si tú crees que hay un Dios that created human life que creó la vida humana and that this is a human life that is developing, y que esta es la vida humana que se está desarrollando, you may not abort that child.
no vas a abortar ese bebé. So you make your ethical decisions, says McIntyre, Entonces dice el McIntyre, tú haces tus decisiones éticas on the basis of what story you believe to be true. en las bases de la historia que tú crees que es la verdadera. Here's what he says in a very famous book that he wrote. Esto es lo que él dice en el libro famoso que él escribió. Solo puedo contestar la pregunta, ¿qué debo hacer? Si puedo contestar la pregunta anterior, ¿a qué historia pertenezco? How do I make the decision of what to do? ¿Cómo hago la decisión de qué hacer? How do I decide whether to get married or what job to take? ¿Cómo puedo decidir con quién me caso o qué trabajo tomar? How do I make decisions about life? ¿Cómo hago las decisiones a través de la vida? Depends what you believe to be the true story of the world. Depende cuál sea lo que tú creas es la verdadera historia del mundo. If there is a true story. Si hay una historia But verdadera. the reason we understand the world in terms of a story Pero la razón por la que entendemos el mundo en términos de una historia is not because it's a nice, easy metaphor, no es porque es una buena y fácil metáfora, but it's because that's the way God has created the world. sino porque esa es la manera en que Dios ha creado el mundo. God created the world with a beginning. Dios creó al mundo con un inicio, He created the world with a goal, an end, Él creó al mundo con una meta, el final, and He is sovereign over history. y Él siendo soberano sobre la historia. So history is not a bunch of random events, Entonces la historia no es un montón de eventos, but has a goal sino tiene una and a meta meaning. And a y un meaning. significado. This is how the New Testament scholar Time Wright puts it. Esa es la forma en que el erudito bíblico, no recuerdo el nombre, the name of the N.T. Wright. Una historia, relato, narración es la mejor manera para hablar de cómo está el mundo en la actualidad. This is the way God's made the world. Esa es la manera en que Dios hizo el mundo. But He also makes this claim, Pero Él también hace esta aseveración, and He's not the only one saying this, many others are, y no es el único diciendo esto, también otros lo han dicho, and I think He's right. y creo que está en lo correcto. This is what He says, Eso es lo que dice. that the very nature of the Bible La naturaleza de la Biblia intrínseca and the very nature of the Christian faith y la naturaleza intrínseca de la fe cristiana is that it claims to tell a true story. es que clama ser la verdadera historia. In creation, En la creación, running through sin, a través del pecado, Israel, e Israel Jesus, y Jesucristo, the church, la iglesia, on our way to the new creation. en nuestro camino a la nueva creación. This is what the Christian faith is. Esto es lo que la fe cristiana es. Here's how N.T. Wright puts it. Eso es como N.T. Wright lo pone. El punto central del cristianismo es que nos ofrece una historia, la cual es la historia del mundo entero. Es la verdad pública. But our culture tells a very different story than the story of the Bible. Pero nuestra cultura nos cuenta una historia muy diferente que la historia de la Biblia. It's no longer Jesus and the Spirit that will bring in the kingdom of God. Ya no es más Jesús y su espíritu que traen el reino de Dios. Increasingly, the global culture that is centered in the United States La cultura global que se está estableciendo en Estados Unidos se va incrementando a culture that is spreading to all the urban parts of the world, y se está esparciendo a todas las partes del mundo. is a story about how a better world will come Es una historia de cómo un mejor mundo vendrá through science, a través de la ciencia, technology, tecnología, the right political system, el sistema político correcto and the right economic system. y el sistema económico correcto. The goal of the biblical story La meta de la historia bíblica is to know God, es conocer a Dios, enjoy Him, disfrutarle, serve and obey Him servir y obedecerle forever. para siempre. The goal of the story that's filling up our culture La meta de la historia que está llenando nuestra cultura is to amass consumer goods es acumular bienes de consumo and to enjoy consumer experiences y disfrutar experiencias de consumismo forever, para siempre, or at least till you die. al menos hasta que mueras. If you're Presbyterian, Si tú eres presbiteriano, and some of you are, y algunos de ustedes son, you know this question.
Tú sabes esta pregunta. What is the chief end of man? ¿Cuál es el fin último del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. I don't understand Spanish, but I know what you said. No entiendo español, pero sé lo que dijeron. If you ask a secular humanist, what is the chief end of man? Si tú le preguntas a un humanista secular cuál es el fin último del hombre, Their answer is, get as much of the world's goods as you can, su respuesta sería tener todos de los bienes del mundo que puedas, enjoy as many experiences as you can, disfrutar tantas experiencias como tú puedas, because soon you're going to die. porque pronto vas a morir. These are two very different stories, Estas son dos historias bastante and diferentes they'll shape the whole of our lives in very different ways. y moldearán todas nuestras vidas en diferentes formas. And in Chilean contemporary culture, Y en la cultura chilena contemporánea, these two quite different stories estas dos historias diferentes are being told. están siendo contadas. And the question is, what story will the Christian church live out of? Y la pregunta es, ¿cuál es la historia que la iglesia cristiana va a vivir, a contar? Let me try to describe what I believe is the reality of the Christian life. Déjame tratar de explicar lo que creo que es la realidad de la vida cristiana. It begins with our birth into Chilean, Canadian, whatever culture, Inicia con el nacimiento de nosotros en alguna cultura que es la chilena, la canadiense, cualquier otra. and often through our education and our exposure to our culture, Y como con educación y con exposición a nuestra cultura, our lives are more and more shaped by our culture. a través de la educación y todo eso, nuestra vida está siendo moldeada más como esa cultura. On the one hand, that's good. En una parte eso es bueno. I hope you're proud to be a Chilean. Espero estén orgullosos de ser chilenos. Yes. You should be. Deberían estarlo. Canadians are not so proud, but we're proud when it comes to the United States. Canadienses no están tan orgullosos, pero estamos orgullosos si vivimos en los Estados Unidos. We're not American. No somos americanos, estadounidenses. So it's okay to be proud of your culture. Entonces cada uno somos orgullosos de nuestra cultura. But every culture of the world is twisted by idolatry. Pero cada cultura del mundo está quebrada por la idolatría. And as that culture more and more shapes you, Y mientras esa cultura te moldea más y más, you're also being shaped by the idols of that culture. también está siendo moldeado por los ídolos de esa cultura. And this just seems to be normal. Y esto parece ser normal. This is just the way the world is. Esta es solo la forma en que el mundo es. Doesn't everybody live like this? ¿No todos viven como esto? And we're unaware that we're swimming in polluted cultural waters. Y lo que estoy consciente es que estamos nadando en aguas contaminadas, aguas culturales contaminadas. And that we're being conformed to the world in the way Paul speaks of it. Y que nos estamos haciendo conforme al mundo en la manera que Pablo habla de ello. I call that we're being narrated by our cultural story. Llamo eso estar siendo contados por nuestra historia cultural. Estar escribiendo nuestra historia por nuestra historia cultural. But the task of the Christian church Pero la tarea de la Iglesia de Cristo is to re-narrate the lives of God's people. es renarrar las vidas del pueblo de Dios With the biblical story, con la historia bíblica. so that it is the one that is shaping the lives of the Christian Para church. que sea esta las que moldee la vida de la iglesia cristiana. This is an intentional process Este es un proceso intencional and a very, very difficult one. y un proceso bastante difícil. Leslie Newbegin, on whom I wrote my PhD dissertation, Leslie Newbegin es la persona de quien escribí mi tesis de doctorado. has made a very serious charge against the church in North America and Europe. Ha levantado como argumentos o
ante la iglesia en Estados Unidos y Norteamérica. He says that the Western Church Ha dicho que la iglesia occidental is more shaped by the idols of its culture está siendo moldeada más por los ídolos de la cultura than it is by the biblical story. que de la historia bíblica. He uses the language of syncretism. Usa el lenguaje de sincretismo. The church has allowed the idols of Western culture La iglesia ha permitido que los ídolos de la cultura occidental to mold and shape it. moldeen y la formen. And yet its calling in the Bible Sin embargo, su llamado en la Biblia is to live as a distinctive people, es vivir como un pueblo distinto, embodying the gospel, encarnando el Evangelio, living out the biblical story viviendo la historia bíblica in a way that challenges the idolatry of its culture. en una forma que desafía la idolatría de esa cultura. But it's done exactly what Israel did in the Old Testament. Pero ha hecho exactamente lo que hizo en el Antiguo Testamento. What Israel's done. Lo que Israel hizo en el Antiguo Testamento. Been conformed to the idolatry of the nation in which it lives. Ser conformada por la idolatría de las naciones que estaban alrededor. This is a very serious problem. Este es un problema muy serio. Because if the church doesn't look any different than their neighbors, Porque si la iglesia no parece ser en nada diferente con sus vecinos, it's not living out the mission that God has given them. no está viviendo la misión que Dios les ha To entregado. be a people that say, Para ser un pueblo, with their lives, with their words, and with their deeds, un pueblo que muestra sus hechos y su amor y todo lo que hace. the kingdom of God is the goal of history. Que el reino de Dios es Goal of history. la meta de la historia. Let me offer you an illustration. Déjame ofrecerte una ilustración. This is an illustration we used in a book on worldview. Este es un ejemplo que utilizamos en un libro acerca de cosmovisión. And we say that this is the situation of the church in the West. Y decimos que esta es la situación de la iglesia en el occidente. On the one hand, Por un lado, we as the church tenemos a la iglesia, are living in this story of somos parte de la cultura that embodies a different story. que escribe una historia distinta. I could tell you many stories, but let me tell you one story to illustrate that. Les puedo contar muchas historias, pero les voy a dar una para ilustrar esto. One time a businessman Una vez un hombre de negocios in middle management in a big multinational corporation en la gerencia de una corporación bastante grande came to a friend of mine vino con un amigo mío and he said this. y le dijo esto. He says, the company I work for La compañía con la que trabajo, para la que trabajo, has one goal, tiene una meta: to make as much money as possible hacer hacer el más dinero posible for all the wealthy shareholders. para todos aquellos que han invertido en ello. And he says, I see my company doing at least two things, Y veo mi compañía haciendo al menos dos cosas: creating all kinds of economic injustice, creando un montón de injusticias económicas, contributing to the poverty of many people, contribuyendo o exacerbando la pobreza de mucha gente, and secondly, y segundo, destroying God's world y destruyendo el mundo, just to make money. solo para hacer dinero. He said, what should I do? ¿Qué debo hacer? He says, I'm in my 50s, Estoy en mis 50 and if I don't pursue profit at all costs, y si no persigo ganancias a todo costo, I'll be fired. me van a despedir. And if I'm fired, Y si me despiden, I won't be able to take care of my family. no podré tomar cuidado de mi familia, no podré cuidar de mi familia. He was living in two stories. Estaba viviendo en dos historias. The one story, Una historia, business is only about making money. en los negocios son solamente se tratan de hacer dinero, In the biblical story, y la historia bíblica. business is about loving your neighbor Los negocios se tratan de amar a tu prójimo, by providing a good or a service, proveyendo un buen servicio,
for a profit, por una ganancia, to make money. para hacer dinero. But that's not the only goal. Pero esa no es la única meta. And so he was being shaped by two stories. Entonces él estaba siendo moldeado por dos historias. He wanted to be a Christian Quería ser un cristiano, as a businessman, como un hombre de negocios, but his business was being shaped by a different story. pero su negocio estaba siendo moldeado por una historia He distinta. was expressing this tension Aquí se expresa esa tensión, at living at the crossroads between two stories. viviendo en la intersección de estas dos historias. The problem here is, El problema aquí if we don't understand the Bible as one story es que si no entenderemos la Biblia como una sola that historia shapes the whole of our lives, que moldea toda nuestra vida, then we don't feel this tension. no sentimos esta tensión. If we break the Bible up into little bits, Si tomamos la Biblia entre pequeños pedacitos, devotional bits, pedacitos de devocionales, sermon bits, pedacitos de sermones, theological bits, pedacitos de teología, then the Bible can be nicely fit entonces, into the cultural story. entonces la Biblia se puede acomodar de manera agradable dentro de la misma historia Let occidental. me illustrate it like this. Déjame ilustrarlo como esto. The little bits of the Bible Los pedacitos de la Biblia are taken up into the historical story, into the cultural story. dentro de la historia de la cultura. And I wrote something that was at the beginning of the book that you have in Spanish. Y escribí algo que está al principio del libro que ustedes tienen en español. And my publisher told me, take this out. Y mi casa editorial me dijo, saca esta frase. This is offensive. Esto es ofensivo. You don't want the readers reading this or they won't even read your book. Tú no quieres que las personas lean esto porque ni siquiera van a querer leer tu libro. Here's what I wrote. Eso es lo que escribí. I wrote that reading the Bible as one story Escribí que leer la Biblia como una historia is a very serious thing. es una cosa seria, Because if we don't, porque si no, we might be theologically orthodox, seremos teológicamente ortodoxos, morally upright, moralmente correctos, warmly devotional, tranquilamente como devotos idol worshippers. y al final idólatras. In other words, we might have our theology together. En otras palabras, podemos tener una teología We might be morally upright people. bien construida, podemos ser personas morales rectas, We might even have a very warm relationship with Jesus. podemos tener una buena relación con Jesús, And those are all important, y todas esas son importantes, of course. por supuesto. But though we could have all of those, Pero puedes tener todas esas, but our lives are still aiming pero nuestras vidas están aún buscando at the goals and idols of our culture. las metas y los ídolos de nuestra cultura. I've known many people like that. Conozco mucha gente como así, Theologically orthodox, teológicamente ortodoxos, buena morally teología, upright people. personas morales But correctas, their whole lives are directed towards making as much money as they can. pero todas sus vidas están siendo dirigidas a hacer más dinero lo que sea posible. And so it's a serious thing. Entonces esto es serio. By the way, I didn't take it out. No saqué esa frase. I didn't listen to the publisher. No le puse atención a la casa editorial. I listened to my wife, Escuché a mi esposa, which I always do. lo que siempre hago. She said, keep it in. Ella me dijo, manténlo ahí, I did. y lo hice. And here's the end of the story. Y este es el final de la historia. That one line Esta línea has been quoted literally dozens, if not up to 100 times. esa frase ha sido citada literalmente docenas, si no es que cientos de veces, In book literalmente. reviews, En revisiones de libros, blogs, en blogs, and all kinds of other places where the book has been discussed. y todos estos diferentes lugares donde el libro ha sido como discutido. Because it shows the sharpness of what I'm trying to say. Porque muestra
la fuerza de lo que quiero que estoy diciendo. That if you don't read the Bible as one story, Que si no leemos la Biblia como una historia, you're more than likely estamos más inclinados going to be shaped by a different one. a que vamos a ser moldeados por una cultura diferente. Let me use another illustration. Déjame usar otra ilustración. Otro This ejemplo. illustration was given to me by a pastor, Este ejemplo fue dado, me lo entregó un pastor, and it was a pastor who just graduated from our seminary, y era un pastor que se había recientemente graduado de nuestro seminario. and he's one of the best teachers I think I've ever seen. Y él es uno de los mejores profesores que probablemente he visto. Here's what he would do after every seminary class. Eso es lo que él hacía después de cada clase de seminario. He and the pastor he worked with Y es el pastor con el que trabajaba. went back to their office, Están en su oficina and they would try to draw diagrams y trataban de dibujar diagramas of everything they had just learned in that class. de todo lo que acababan de aprender en esa clase. Because they wanted diagrams Porque querían diagramas, to be able to imágenes, communicate that to the people in their church. para poder comunicar eso a la gente en su iglesia. And this was the illustration that he came up with Y esta es la ilustración con la que él creó. after the class on the subject we're talking about now. Después de la clase del tema que estaban hablando ese And día. here's what he did in his new members class. Y eso es lo que hizo. He drew an arrow on the whiteboard, Dibujó una flecha en el pizarrón blanco. and he says, I want you to think of this in terms of the American story. Y dijo, quiero que piensen esto como en términos de la historia americana. Then he drew a circle, Entonces dibujó un círculo. and he asked the people, what is it that most Americans are aiming their life at? Y luego preguntó, ¿cuál es aquella cosa que los estadounidenses están buscando más? What are the kinds of things that Americans pursue hard in their lives? ¿Qué es aquello que los estadounidenses realmente persiguen de manera como fuerte en sus vidas? He told me that the list that he got from every class Él me dijo que la lista que él recibió de cada clase was almost always identical. era casi siempre idéntica. Americans understood what they're pursuing. Los estadounidenses entendían qué era lo que estaban buscando. One of those things Una de esas cosas is material prosperity. es prosperidad material. I'm sorry for using English, Perdón por usar inglés, but I don't know Spanish. pero no sé español. She'll have to tell you what it says. Entonces está historia occidental y la meta, prosperidad material. Then he said, Entonces él dice, if we treat the Christian faith si tratamos la fe cristiana as different things that we believe, como diferentes cosas que creemos, imagine each one of these circles as a different belief. e imaginen que estos círculos son diferentes creencias. God is triune. God is Trinity. Dios es trino, Father, Son, and Spirit. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Jesus died and rose again. Jesús murió y resucitó otra vez. God created the world. Dios creó el mundo. Human beings are sinful. Los seres humanos son pecadores. God has given the Spirit. Dios ha dado de su espíritu. Whoops. The church are God's people. La iglesia es el pueblo de Dios. Think of all these beliefs Piensen en todas estas as creencias distinct beliefs that Christians hold. como creencias distintivas de los cristianos como todo. He says if we see these as distinct beliefs Si vemos estos como diferentes creencias and not as a story, y no como una historia, he says they're like ping pong balls. estas son como pelotas de ping pong. And the story of our culture is like a very fast flowing river. Y la historia de nuestra cultura es como un río muy rápido y caudaloso. He says, and what will happen ¿Y qué pasará? is that all of those beliefs Es que todas esas will creencias be taken up within that story van a ser llevadas por esa historia and will be carried along. y van a ser llevadas, And Christians will have nothing to stand against the power of their cultural story. y los cristianos no tendrán nada para pararse en contra del poder de la cultura de su He says cultura. we need in the Bible not just some beliefs, Dice, nosotros necesitamos en la Biblia no solamente algunas creencias, but an equally powerful story
pero necesitamos una historia que es igualmente poderosa. A story that is equally powerful to our cultural story, Una historia que es igualmente poderosa que nuestra historia cultural, but offers an entirely different vision of human life. y que ofrece una visión de la vida humana totalmente diferente, For what it means to be human, de lo que significa ser humano, what politics should look like, como la política debería lucir, what economics should look like, como la economía debería what lucir, business should look like, como los negocios deberían what lucir, education should look like, como la educación debería what ser, scholarship should look like. como Scholarship. el área académica debería lucir, What marriage and family should look like. cómo debería verse el matrimonio y la familia, How we should use technology. cómo usamos la tecnología, How we enjoy entertainment. cómo usamos el entretenimiento, What the gift of sexuality is. cómo es el verdadero don de sexualidad, In other words, all of life. en otros, como toda la vida. An equally powerful story Una historia igualmente poderosa that says this is what it means to be truly human. que dice esto es lo que significa verdaderamente ser humano. There's an Australian sociologist, Hay un sociólogo australiano and he was interested in this question. y él estaba interesado en esta pregunta. Why is the church in some parts of the world growing so fast, ¿Por qué la iglesia en ciertas partes del mundo está creciendo tan rápidamente? and why is the church shrinking? ¿Y por qué en otras se está encogiendo? In North America, En América del Norte, Europe, en Europa and in Australia where he lived. y en Australia donde él vive. He was an atheist, Él era un ateo, didn't believe in God, no creía en Dios, obviously didn't believe in the Christian faith. no creía en la fe cristiana, He was just curious solamente tenía curiosidad, as a sociologist. como un sociólogo. Why is the church growing here and why is it shrinking here? ¿Por qué está creciendo la iglesia en estas áreas y por qué parece que se está encogiendo en otras? And he offered a very disturbing answer to that question. Y ofreció una respuesta bastante perturbadora a esa pregunta. He says the waning of Western Christianity, the shrinking of Western Christianity, Y como la disminución de la fe cristiana occidental he says is easy to explain. es fácilmente explicable. He says the Christian churches Las iglesias cristianas have comprehensively failed in their one central task. han fallado en su tarea primaria, central, To retell their foundational story to their people. renarrar su historia fundamental a la gente And to make that story speak to the current issues of the day. y hacer que esa historia hable a las situaciones actuales de estos días. Here's what this atheist saw Eso es lo que este ateo vio as he looked at the church in Europe and North America and Australia. mientras él veía la iglesia en Europa, en Norteamérica y en Australia. A church Una iglesia that had neglected the Bible as this big comprehensive story, Una iglesia que ha desechado a la Biblia como esta historia completa had turned it into a private issue of individual salvation. y la ha convertido en una cosa que es privada para la salvación It individual. was only about individuals going to heaven when they died. Que se trata nada más de individuos que van al cielo cuando mueren. And he said, with that understanding of the Christian faith, Y él dijo, sin entendimiento de la fe cristiana, it cannot speak to the current issues of the day. eso no puede hablar a las situaciones o a problemas de hoy en día. In the United States, En los Estados Unidos, where I do a lot of my teaching, donde hago bastante de mi enseñanza, we're facing an enormous crisis. estamos enfrentando una crisis enorme. As you look at the right and the left in politics, Si ustedes ven a la derecha y a la izquierda en política, it is tearing apart the country. está separando al país. And both are equally idolatrous.
y ambos son igualmente idólatras. But too often, Pero muy seguido, Christians are siding with one side los cristianos están tomando partido con un lado because they don't know how porque ellos no saben cómo to bring the Bible to bear traer y expresar la Biblia on political issues. en situaciones políticas. The problem is, El problema es, says this sociologist, dice este sociólogo, that the church he sees in the West que la iglesia que él ve en Occidente does not see the Bible as this big comprehensive story. no ve a la Biblia como esta gran historia comprensible. Doesn't recognize that God is the creator of the whole world. No entiende que ve que el Dios es el creador de todo el mundo. Doesn't recognize that Jesus is Lord of the entire creation. No reconoce que Jesús es el Señor de toda la creación. And that the salvation that he has accomplished according to Jesus, Paul, and Peter Y que la salvación se cumple de acuerdo a Jesús, a Pablo y Pedro, is the renewal of the whole of human life. como la renovación de toda la vida humana. And so the reason the church in the West is shrinking, he Entonces says, la razón por la que la iglesia en Occidente está encogiéndose, dice él, they haven't passed along the story no han compartido toda la historia in discipleship in the church en el discipulado de la iglesia and parents to their children. y de padres a sus hijos. And so the Bible is not speaking to the current issues of the day. Entonces la Biblia no está hablando a las situaciones o problemas del día, But rather, pero sin embargo Christians are living more and more in the Western story than in the biblical story. sino que los cristianos están viviendo más y más en su historia cultural occidental que en la historia de la Biblia cristiana. May that not happen in the church in Chile. Que eso no suceda en la iglesia en Chile. May you be warned by what has happened in North America and in Europe. Que sean avisados, estén atentos a lo que ya ha pasado en la iglesia en Norteamérica. Let me finish with a story. Déjenme terminar con esta historia. About 12 years ago, Cerca de 12 años atrás, I got a phone call. recibí una llamada, teléfono. I didn't have a cell. I had to actually pick it up. No tenía un celular en ese tiempo, de hecho, como tomé el teléfono. And I picked up the phone, Y al tomarlo, and on the other end of the phone was a fairly well-known evangelical scholar. la persona que me llamaba era un erudito bíblico bastante conocido. He had written quite a few books, Había escrito bastantes libros and his name was fairly well-known, y su nombre era bastante conocido, but I had never met him. pero nunca lo había conocido. We didn't know each other, never talked. No nos habíamos conocido, nunca habíamos hablado. And he introduced himself, Y él se presentó a sí mismo and I go, y yo dije, what's he doing calling me? I'm thinking. y yo pensé, ¿qué hace él hablándome a mí? I said, hello. Y yo dije, hola. And then he went on to say this. Y luego me dijo esto. I want to thank you for writing the book Drama of Scripture. Quiero agradecerte por escribir el libro El drama de las escrituras. And he went on to say, Y prosiguió diciendo, this is one of the most urgent issues esta es una de las situaciones, problemas más urgentes facing the Christian church. que la iglesia cristiana está enfrentando. He just talked, Él solo habló and I listened. y yo escuché. I said, I agree. Y dije, estoy de acuerdo. He said, thank you. Y él dijo, gracias, Goodbye. adiós. I hung up. Y colgué. I said, where did that come from? Y dijo, ¿de dónde vino eso? And I went in and said to my wife, Y fue y lo comenté a mi esposa. you're never going to believe who just called me. No vas a creer quién me acaba de llamar. And I told her. Y le dije, And this is what he said. y eso es lo que él dijo. And I have no idea why. Y no tenía idea por qué. That was strange. Eso fue extraño. I went back to work. Entonces regresé a trabajar. I found out a number of years later Me di cuenta varios años después what was going on in that phone call. qué estaba pasando en esa llamada que recibí. I had no idea. No tenía idea.
He was dying of cancer. Él estaba falleciendo de cáncer. He died a very short time after that phone call. Él falleció un tiempo muy corto después de esa llamada And he had been frantically working away on a book. y estaba frenéticamente tratando de terminar un libro It was published after his death. que fue publicado después de su And fallecimiento. the title of the book was this: Y el título del libro era este: Who Gets to Narrate the World? ¿Quién llega a contar o narrar al mundo? Which story gets to tell the truth about the world? ¿Qué historia llega a contar la historia del mundo? And here's how the book goes. Y eso es como el libro se desarrolla. He says there's 4 stories that are at work in our global world. Dice que hay 4 historias trabajando, moldeando en el mundo. The first story La primera is the economic humanist story, es la historia humanista económica which is spreading from the United States que salió desde los Estados Unidos to all the cities of our global world. a todas las ciudades de nuestro mundo global. It's being spread through popular culture, Ha sido diseminado por la cultura popular, through American entertainment, por el entretenimiento estadounidense, through Western university systems, por el tipo de universidades occidentales, through Western economic systems. por los sistemas económicos And occidentales. that story is having more and more of a grip on our whole globe. Y esas historias se están tomando cada vez y cada mes mano de todo el mundo. And he said, this is the most powerful story at work in our world. Y él dijo, esta es la historia más poderosa de nuestro mundo. There's a second story. Y esa es la segunda historia, It's the Muslim story es la historia musulmana, told in the Quran. que se habla en el Corán. And it's doing everything it can to resist this Western global capitalist story. Y está haciendo todo lo que puede para resistir a esta historia global, económica, capitalista occidental. And he says there's a third story, Y dice, y hay una tercera historia, and it's the story of Marxism. y es la historia del marxismo. I happen to believe that he's wrong. Creo que él en esta área está equivocado. I think Marxism is dying or dead, Creo que el marxismo está muriendo o muerto, but it doesn't matter to my story. pero no importa esta historia. He believed that that was the third story on offer. Él cree que esa es la tercera historia que se está ofreciendo. And he said, and the fourth story Y la cuarta historia is the story told in the Bible. es la historia contada en la Biblia. He says those are 4 different stories Esas son 4 historias that are diferentes going to narrate the world in 4 different ways. que van a narrar y moldear el mundo en 4 formas distintas. That's what he says in the first chapter. Y eso es lo que dice en el primer capítulo. And his book is concerned with this. Y su libro se preocupa de esto. He says that American Christians Que los cristianos estadounidenses are living more out of the first story están viviendo más en la primera historia than the fourth story. que la cuarta historia. More out of the global humanist story Más de la historia global humanista than out of the biblical story. que de la historia bíblica. And he said, Y they don't even seem to realize ni siquiera se dan cuenta that these are 2 different stories. que son 2 historias distintas. And so he writes this: Entonces él escribe esto. what story will shape our lives? ¿Qué historia va a moldear nuestras vidas? The most pressing spiritual issue of our time La más urgente necesidad espiritual de nuestros días, is the question, es responder a la pregunta: who gets to narrate the world? ¿a quién le toca narrar el mundo? Which story will shape our lives? ¿Qué historia va a moldear nuestras vidas? That's why he called me. Y por eso es que no me llamó. He says, these are the kind of books we need. Estos son la clase de libros que He's necesitamos, calling the Christian church que está llamando a la iglesia de Cristo to a comprehensive obedience to the Lordship of Christ. tener una obediencia comprensiva al señorío de Cristo, Not just this small little relationship no esta pequeña relación con Él, where most of our lives are being governed and shaped by a different cultural story.
donde la mayoría de nuestra vida está siendo moldeada y acomodada por nuestra cultura o la historia de nuestra cultura. It's an urgent issue in the United States, Canada, and Europe. Es un problema urgente en Estados Unidos, en Canadá y en Europa. Maybe in Chile too. Tal vez en Chile también. You have to decide. Ustedes tienen que decidir. Thanks. Gracias.